Hoy vamos a ver 5 cosas que detesta la persona narcisista. Por supuesto, también hay ciertas cosas que detestan y que vamos a ver hoy en este vídeo y que pueden además generar reacciones, que eso es lo que al final nos interesa, reacciones negativas en ellos, en estas personas. En este vídeo vamos a explorar las 5 cosas que más detesta la persona narcisista, revelando aspectos, por tanto, importantes de su comportamiento y de su psicología. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, primera cosa que odian las personas narcisistas es, por supuesto, la crítica y el rechazo. No lo llevan nada bien, lo odian, lo detestan. Eso sí, siempre que sea en contra de ellos. Si son ellos, sí que les gusta, si son ellos los que aplican estos comportamientos. Los narcisistas tienen una autoestima frágil y una necesidad constante de admiración, de validación, de ser el centro de atención. Realmente, pues sentirse ese sentimiento de sentirse necesitados. Por lo tanto, la crítica y el rechazo no les va a venir bien, son cosas que detestan profundamente de los demás hacia ellos. Cuando se enfrentan a críticas o son rechazados, suelen reaccionar siempre o muchas veces o la mayor parte de ellas de manera defensiva, con miedo, con rechazo, incluso con esa forma agresiva que tienen de mostrar cuando algo no les gusta o cuando algo lo detestan profundamente. La crítica no les va bien porque les hace sentir vulnerables, les confronta con su estado, con su yo más vulnerable y no les gusta ver su propia debilidad, con lo cual van siempre a eludir esa crítica. Y amenaza también su imagen idealizada de sí mismos, entonces lo cual desencadena respuestas negativas en ellos, es como confrontarlos con su verdadero ser. Desencadena respuestas como la ira, el desprecio o incluso el abandono. Para que me abandonen, antes abandono yo. Sería un razonamiento bastante habitual y bastante lógico en la mente de estas personas. Además, ¿qué más cosas detestan? Cosa número 2, pues que les desatiendas, ser desatendidos, ser ignorados. Realmente ellos anhelan la atención constante de la persona, el combustible. El combustible es la materia primaria siempre que buscan en todo contacto, en toda interacción. Al final solo buscan de las otras personas, el combustible. Atención constante, reconocimiento. Entonces, ser ignorados, desatendidos es una de las cosas que más detestan estas personas, ya que socava su necesidad de ser el centro de atención. Vuelven a confrontarse. Digamos que detestan todo esto que les hace confrontarse con esa verdadera persona que tienen dentro y que no les gusta para nada observar ni ver. Cuando no reciben la atención que desean, pueden reaccionar de manera negativa y buscan formas de llamar la atención, de ahí que pueda haber un aumento de la conducta para ver si de esta manera llama la atención, no es que aumente sino que llame. A veces decimos, a veces ignoramos, ¿no? Y es cuando está haciendo una conducta y de pronto descubrimos un aumento de la conducta, es que está intentando, si no me presta atención con 2, voy a aumentarla a 5. Esa es la forma lógica de pensar para de alguna manera volver a ser ese centro de atención. Bien, cuando no reciben esa atención y son ignorados, reaccionan de manera negativa y pueden buscar formas alternativas de llamar la atención y asegurarse de que su presencia sea reconocida. Y esto, aquí van a jugar cartas de culpa, de victimismo, etcétera. Todo lo que sea necesario y haga falta para volver a ser el centro de atención. Da igual la reacción negativa que positiva, todo es combustible. Esto puede manifestarse, por tanto, en comportamientos manipuladores, berrinches, incluso retirada emocional, la ley del hielo. Todo lo que haga falta, la culpa, la carta de la culpa, todo lo que haga falta para volver a ser ese centro de atención. Más cosas que detesta la persona narcisista es la falta de control. Ya tardaba en salir la premisa básica, una de las premisas primarias de la persona narcisista, y es que una persona que en general, un perfil que en general tiene una gran inseguridad y una baja autoestima, siempre va a tender a buscar el control por encima de todo, como método de reaseguración. Entonces realmente tienen una necesidad desesperada, raya lo patológico,
básico de mantener el control, de tener el control en todas las áreas de su vida. Cuando no tienen el control en algo, es algo que detestan profundamente, no lo llevan nada bien, no saben gestionarlo y no les gusta, lo detestan, porque además socava su sentido de superioridad y de poder. Cuando se enfrentan a situaciones, bueno, pues de incertidumbre, tan fácil como eso, se sienten perdidos, se sienten que no pueden con ello, no tienen herramientas suficientes para manejar la falta de control y la incertidumbre que produce algo, con lo cual es difícil para ellos moverse en estas tierras, son arenas movedizas. Cuando se enfrentan a situaciones en las que no pueden controlar y dominar, pues pueden volverse frustrados, enojados, incluso vengativos. Son momentos de tensión, momentos en los que se vuelven un poco inestables porque realmente van como perdidos. Buscarán formas a toda costa de retomar ese control, ya sea con manipulación, engaños, mentiras, dominación, imposición de la voluntad, triangulación y todo lo que nuevamente haga falta para recuperar el control. De ahí que yo siempre muchas veces digo, cuidado, porque esto es un intento desesperado de retomar ese control. Es una premisa muy, muy primaria. Por esto del poder y de la superioridad que ellos quieren siempre idealizarse que tienen. Más cosas que detesta la persona narcisista. Recuerda suscribirte, coméntame, comparte este contenido de valor con aquellas personas que seguro les va a interesar. Coméntame en comentarios cómo lo ves tú, cuál es tu caso en esta gran comunidad que cada día crece de personas que nos ayudamos y que nos aportamos valor, ideas, conocimientos, recursos, experiencias. Bien, la siguiente cosa que detesta la persona narcisista es, por supuesto, esa crítica a su imagen, a sus logros. Nuevamente está la crítica muy presente, pero en este caso es una crítica concreta a su imagen. Se preocupa mucho por su imagen. Da igual, a veces me decís, bueno, pues el narcisista con el que yo estaba no tiene nada que ver con su imagen, el físico tal, etcétera, no es gran cosa. Da igual, si es que no se trata de realidad, se trata de percepción. Y en la percepción que ellos tienen de sí mismos, bueno, pues es que son personas excepcionales. Da igual el físico, da igual todo. No está relacionado la superioridad con la superioridad física. También puede existir una superioridad moral. Creerse superior moralmente, si es que ya físicamente no hay capacidad, porque sea mayor o porque sea lo que sea. ¿Vale? Entonces, claro, cualquier crítica, desafío a su imagen idealizada, nuevamente, fíjate que no estamos hablando de realidad objetiva, sino de percepción e idealización, pues cualquier crítica, rechazo, etcétera, es algo que detestan, es algo que aborrecen, que no lo llevan nada bien, porque nuevamente, además, es una pérdida también nuevamente de control. Por lo tanto, pueden reaccionar de manera defensiva, incluso agresiva, cuando se sienten que su imagen está siendo cuestionada o que sus logros están siendo minimizados. Fíjate que esto es algo que ellos hacen a menudo, todos los días, y sin embargo es algo que detestan que los demás hagan con ellos. Esto se debe a que su autoestima se basa en gran medida en la admiración externa, entonces, y en esa idealización de su imagen, mostrarse como impecables, perfectos. Entonces, cuando esa imagen se deteriora, hay fisuras, pues ya como que la autoestima decae. Necesitan siempre tener esa imagen externa perfecta para que su autoestima esté cuanto menos estable, cuanto menos al límite basal. Entonces, realmente, depender de la validación externa es muy peligroso. Esto es como la bolsa, sube y baja en constante referencia a lo que los demás digan o piensen de ellos. Que los demás dicen y piensan de mí positivamente, pues estoy arriba. Pero de pronto pueden pensar negativamente, estoy abajo. Es muy peligroso, valorar nuestra autoestima y nuestra estabilidad emocional en base a lo que digan los demás. Además de injusto, además de ilógico, además de no tiene sentido. Bien, bueno, pues se basan en gran medida en esa admiración externa y la validación de sus supuestos logros, que muchas veces son maquillados, inventados y creados a priori para
para esa persona la cual le estén haciendo el bombardeo o lo que haga falta. Muchas veces serán maquillados, maximizados, agrandados o incluso inventados esos logros. Lo cierto es que la crítica a su imagen y a sus logros puede generar respuestas negativas, nuevamente, claro. Como el intento de desacreditar, cuidado, una crítica de este tipo puede iniciar una campaña de difamación en toda regla. A la persona, desacreditar a la persona o a la persona que critica o de minimizar la importancia de la crítica. Justificarla, minimizarla, negarla. Siempre van a optar por ahí. No les queda más. Pero cuidado que a veces esas críticas pueden ser motivo de una campaña de difamación muy dura. Bien, última cosa que detesta la persona narcisista, pues es la falta de admiración y reconocimiento. Y es que estamos hablando del trastorno de personalidad egocéntrico por naturaleza, con lo cual es normal que detesten la falta de admiración y de reconocimiento. No lo llevan nada bien, nuevamente, la necesidad de admiración y reconocimiento constante es una característica clave del narcisismo. Los narcisistas esperan ser elogiados y admirados en todo momento, entonces detestan la falta de reconocimiento. De ahí que cuando exista esa falta y ellos se den cuenta, esa percepción de que hay una carencia, pues lo van a llevar muy mal nuevamente, cuando no reciben ese combustible en forma de lo que sea, en forma de lo que sea, que les valida y que esperan, pueden reaccionar con enfado, con ira narcisista o con desprecio hacia los demás. Buscarán constantemente situaciones en las que ser el centro de atención, sentirse necesitados, recibir admiración y elogios. Incluso pueden hacer cualquier acto de manipulación en sus esfuerzos, cualquier cosa, caer bien, la simpatía, hacerse la víctima, la carta de la culpa para obtener esa atención. Bien, como conclusión final, fíjate que las personas narcisistas detestan la crítica, detestan el rechazo cuando va contra su persona. Ser ignorados o desatendidos, la falta de control, la crítica a su imagen y a sus logros y la falta de admiración y de reconocimiento. Son todas ellas razones bastante egocéntricas, bastante individualistas, vamos a decirlo así. Son cosas que amenazan su frágil autoestima, su frágil seguridad en sí mismo, su frágil autoconcepto y su necesidad constante de validación y de ser el centro de atención. Entonces, tener en cuenta todo esto, tener en cuenta saber todas estas motivaciones, al final conocer un poco más sobre la forma en la que piensan y sienten estas personas, pues te va a ayudar seguro a la hora de comprender un poco más y de esta manera interactuar con una persona con este perfil. Reaccionar ante diferentes situaciones o simplemente manejarte mejor en diferentes ámbitos que tengas que tratar con este tipo de personas, con este tipo de perfiles. Fíjate que son cosas, mucho cuidado con el tema de criticar y de lanzar crítica a su imagen o a sus logros o rechazar esa imagen, mucho cuidado de hacerlo de manera brusca porque realmente pueden venir consecuencias muy negativas en forma de campaña de desprestigio, de desacreditación, de difamación. Cosas que, un detalle que en el trabajo y en otros ámbitos laborales, profesionales, pues hay que ir con cuidado. Cuanto menos ser precavidos, ser prudentes. No se trata de tener miedo, sino de saber protegerse y de actuar en consecuencia sabiendo toda esta información. Bien, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, coméntame, comparte. Gracias por llegar hasta aquí. Te dejo aquí arriba el canal en inglés que estamos empezando y que si hablas el idioma te gustará ver los vídeos. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.